Tomas de agua. Se entiende por toma de agua el área de la obra donde se recoge el agua requerida para el accionar de las turbinas. Las aperturas por donde ingresa el agua están resguardadas por rejilla. La limpieza de estas turbinas se realiza a través de un medio mecánico o manual consistente en un rastrillo denominado raidera o mano de hierro. Los desarranadores son estructuras creadas para favorecer la sedimentación de las partículas sólidas. Son construidos en zonas precedentes a la toma, en el caso de que la capacitación del agua se realice donde la masa líquida acarrea cantidades importantes de arena o grava. Torres de toma. Corresponde tal denominación a las estructuras hacia el interior del embalse, cuya función es tomar el agua de alimentación. En estas torres es donde se emplazan todos los sistemas y equipamientos requeridos para controlar el acceso de agua a las turbinas. Las torres reciben el nombre de torres de rejilla cuando la construcción solo comprende a estos elementos encargados de filtrar el agua. Canales y túneles y galerías. Estas denominaciones se emplean para referirse a las diferentes clases de conductos artificiales construidos para encarrilar el agua. Un conducto abierto abarca los conductores en los que la superficie libre de una masa líquida se encuentra en contacto directo con la atmósfera. El desplazamiento del líquido se logra por efecto de gravedad por estar sometido al efecto de la presión atmosférica. Esta conducción trabaja a régimen libre. En una conducción cerrada, el líquido no presenta una superficie libre, por lo que las paredes del conducto que lo guía lo envuelven físicamente. Esta conducción tolera la presión del fluido, la cual origina el desplazamiento del líquido con independencia de las pendientes descendente o ascendente. Este conducto trabaja a régimen forzado. Los canales son conductores abiertos en los cuales el tránsito del agua se produce por la existencia de los leves desniveles entre las embocaduras y desembocaduras respectivas. La función de los canales de derivación es conducir el agua desde la toma ubicada en el embalse hasta los de depósito de carga. Los túneles y galerías constituyen conductos cerrados subterráneos. Cumplen la misma función que los canales, con la diferencia que el agua llega hasta el área de conexión con las tuberías forzadas a régimen forzado. La diferencia entre los túneles y las galerías radican en la forma y dimensiones de sus secciones, las cuales son mayores en el caso de los túneles. La construcción de todos estos conductos suele ser de hormigón en masa o armado, estando supeditada la misma a las secciones, las condiciones de servicio y las características del terreno. Tuberías forzadas o tuberías de presión. Se trata de conducciones forzadas como consecuencia de altas presiones en la totalidad de su superficie, por encontrarse repletas de agua y desplazarse esta por la acción de la presión y no por las pendientes. La función de las tuberías es la conducción del agua directamente desde el punto de alimentación hasta las turbinas ubicadas en la central. Las tuberías forzadas pueden originarse en una toma de agua, en una galería, un pozo de presión o en un colector. La construcción de estas tuberías puede ser de acero o de hormigón armado. Cuando las tuberías mecánicas pertenecen a saltos de poca altura, su espesor y diámetro suelen ser constantes. Si se trata de saltos de media y gran altura, el diámetro de las mismas se reduce progresivamente y el espesor aumenta de igual manera. La colocación de las tuberías puede llevarse a cabo al aire libre o recubiertas de hormigón. En la primera opción, las tuberías están colocadas sobre apoyos fijos o rodillos. En estos casos, no interesa el recubrimiento de las instalaciones a través del cuerpo de obra o se trata de instalaciones a la intemperie. El segundo caso es característico de tuberías sumergidas, total o parcialmente, en sacas del terreno. En este caso, las tuberías se utilizan para alimentar turbinas instaladas en centrales subterráneas en zonas rocosas consolidadas. En las dos opciones posibles se colocan juntas de dilatación, entradas de hombre o agujeros en boca de hombre, tomas para controlar la presión, etc. Las superficies exteriores de la tubería, que se encuentran emplazadas al aire libre, y las interiores de las tuberías en general están cubiertas de pintura para su protección. Las subpresiones del interior de las tuberías forzadas pueden ser originadas de deformaciones, por lo que se montan conductos o dispositivos que posibilitan la entrada y salida del aire. En el caso de las tuberías al aire libre, este efecto se agrava, pudiendo la presión exterior
aplastarlas materialmente. Las tuberías forzadas se complementan de agua antes de cubrir el dispositivo de la turbina que posibilita el acceso de líquido por la misma. Las válvulas de ventosa o de flotador permiten el paso del aire en ambos sentidos, con el propósito de evitar el surgimiento de burbujas dentro del líquido durante el colmado o fuertes depresiones al desaguarse las tuberías. El golpe de ariete es un fenómeno que se da en todos los conductores, pero particularmente en las tuberías forzadas, y que se exterioriza por fuertes y bruscos cambios de presión en las masas de agua. Los medios hidráulicos como válvulas de seguridad, válvulas de regulación y chimeneas de equilibrio son los recursos más eficientes para moderar este efecto. Chimeneas de equilibrio. Estos dispositivos también se conocen como cámaras de presión, tanques de equilibrio o depósitos de compensación. Su función primordial es menguar al máximo las consecuencias perjudiciales que originan los golpes de ariete. Se trata de pozos piezométricos ubicados sobre los conductos, estando unidos a estos por su parte inferior. En estos pozos el nivel de agua oscila según los valores de presión que existen en dichas conducciones. Las instalaciones de las chimeneas de equilibrio suele darse en el área de la unión de las galerías con las tuberías forzadas o en las cercanías de la unión de los tubos de aspiración con las galerías o túneles del desagüe de máquinas. Las chimeneas de equilibrio cuentan con cámaras de expansión que se encargan de absorber las supresiones que se producen en las columnas de agua que llenan los conductos. Las cámaras de expansión superiores se caracterizan por ser grandes depósitos o galerías, mientras que las inferiores, construidas por galerías, se cierran a diferente altura sobre el foso correspondiente. Estas chimeneas posibilitan la transformación de la energía cinética del agua en energía potencial. Colectores y galerías de desagüe. La evacuación del agua de una turbina al cauce de un río se produce mediante su tubo de aspiración en la zona conocida como tajamares o zocas. Las conducciones a base de colectores y galerías de desagüe dirigen el agua desde los puntos de aspiración de las diferentes turbinas hasta la desembocadura final. Cuando la turbina se desborda, el agua en su camino por los conductores de desagüe alcanzará una velocidad baja, lo que determina una mejor explotación de la energía del salto debido a su altura. Aireación de conducciones de agua. En las tuberías de aireación se originan corrientes de aire en ambos sentidos, con el fin de eliminar los riesgos de supresiones o sobrepresiones por el efecto de succión y vacío. Estas tuberías existen de conductos abiertos o cerrados, o sujetos a variaciones de presión como desagües de fondo y medio fondo, tuberías forzadas, etc. Compuertas. Se denomina compuerta a cualquier dispositivo capacitado para detener, permitir el libre paso o regular la masa de agua que se aproximan a una abertura, sumergida o no, o que transitan por un conducto abierto o cerrado. Las compuertas reciben el nombre de presas móviles cuando para almacenar el agua se transita por un cauce. Solo se utilizan dichas compuertas como únicos medios de retención si el agua ha sido acumulada solo por un medio de compuertas, y el abastecimiento de la misma se utiliza en una central. Esta recibe el nombre de central de esclusa. En las compuertas no deben producirse vibraciones, sea cual sea la apertura y la presión a la que esté sujeta. Además, debe tener la capacidad de abrirse y cerrarse a la mayor velocidad posible. Las compresas suelen adecuarse a la sección donde se instalan y generalmente están constituidas por una superficie metálica rectangular, plana o curva, denominada pantalla o tablero, con puertas giratorias. Se incluyen dentro de esas categorías aquellas compuertas que efectúan la tarea de apertura y cierre siguiendo trayectorias circulares al girar la pantalla sobre ejes horizontales y verticales mediante diferentes procedimientos de accionamiento. Compuertas deslizantes. Estas compuertas están formadas por un tablero de superficie plana y en ellas los sentidos de desplazamiento se realizan según el plano vertical o levemente inclinado al umbral de la apertura o al conducto respectivo a través de maquinarias de tracción que actúan en el mismo plano. Todos los tipos de compuertas que integran esta categoría poseen mecanismos de rodadura con el objetivo de disminuir los esfuerzos requeridos para su accionar. Compuertas automáticas. Esta categoría se refiere a aquellas compuertas pertenecientes a cualquiera de las clasificaciones anteriores, que poseen equipos que les posibilita moverse según a unas condiciones de desagüe de caudales sin la intención de control remoto sobre las mismas. La actividad automática procura mantener constante el valor de cota en el área de su influencia.
En esas compuertas se emplea la presión del agua como medio de accionamiento. Los equipos utilizados suelen ser lastres o flotadores, o sistemas más complejos como ser las cámaras de presión. Dentro de esta categoría se destacan las compuertas de clapeta automáticas, compuertas de sector automáticas y compuertas de segmentos automáticas. Compuertas automatizadas. En la actualidad las compuertas se controlan a través de equipos electrónicos que envían las señales a los automatismos encargados del manejo de los mecanismos de accionar. Válvulas. Las válvulas desempeñan la misma función que las compuertas, pero se diferencian de estas en cuestiones constructivas y de accionar, como en las áreas de utilización. Las válvulas se emplazan siempre en conductores cerrados, generalmente de sección circular. Se instalan de aberturas de secciones de considerablemente menor tamaño que las correspondientes a las áreas en las que se emplean las compuertas. Válvulas de compuerta. La función de estas válvulas consiste exclusivamente en la apertura y cierre, no siendo aptas para regular el paso de agua. El dispositivo de obturación se coloca en posiciones inmediatas debido a la pérdida de carga que se produce. Un vástago, accionado manualmente o a través de equipos hidráulicos, mecánicos, etc., es el mecanismo que logra el desplazamiento del obturador en dirección perpendicular al sentido de la circulación del agua. En caso de que el conductor posea una gran sección y por lo tanto el obturador de la válvula, se deberán equilibrar a presiones a ambos lados de este antes de su apertura. Se consigue por medio de un circuito con válvula incorporada denominada válvula bypass o por extensión bypass. Dicho circuito se encuentra conectado en paralelo con el conductor general. Las válvulas de compuerta suelen utilizarse en los desagües de fondo. Válvulas de mariposa. Al igual que las válvulas de compuerta, se utilizan solo para permitir o no el paso de las masas de agua. En el dispositivo de obturación tiene forma de disco y se le conoce con el nombre de lenteja. Este mecanismo se adapta a la sección de paso de la válvula y se acciona por un eje instalado mediastralmente al cuerpo de la válvula para simplificar los giros del obturador. Se coloca contrapeso que equilibran esfuerzos. El cierre hermético entre el cuerpo de la válvula y el disco se consigue mediante el contacto directo de anillos metálicos intercambiables mediante discos macizos de caucho u otros materiales sintéticos, o con tubos de estos materiales llenos de aire a presión. Estas válvulas se emplean en conducciones de gran diámetro y se hace necesario equilibrar presiones a ambos lados del obturador antes de su apertura. Se emplazan en los desagües del fondo y las tuberías forzadas antes del arribo del agua a la turbina. Servomotores o sistemas de cremalleras accionadas por grupos motorreductores son los mecanismos encargados de accionar de estas válvulas. Válvulas esféricas. Se utilizan para dar paso total o bloquear en forma completa la circulación de la masa de agua. En este caso, el obturador consiste en una esfera ajustada al cuerpo de la válvula. Dicha esfera se encuentra atravesada por un orificio que, cuando está abierto, da continuidad al conducto y cerrado se coloca perpendicularmente a este. Estas válvulas pueden emplearse para regular el paso del agua, debido a que en la actualidad han podido eliminarse las vibraciones. Posee un sistema de accionar similar a las válvulas de mariposa y sus movimientos son relativamente lentos. Generalmente, las presiones en esta clase de válvulas se equilibran por medio del bypass. Válvulas de chorro hueco de anillo. Reciben este nombre debido a que proyectan un chorro hueco de forma anular. Se instalan en los orificios de la salida de los conductores de los desagües de fondo con el fin de amortiguar la energía cinética del agua en su caída y evitar así las posibles erosiones en el agua del terreno cercana a las cimentaciones de las presas. Este tipo de válvula se compone de un deflector fijo, formado por un cono recto, cuyo vértice apunta hacia el interior del conducto y se introduce en el orificio de la salida. El cierre o apertura del conducto para el paso del agua o las posiciones inmediatas que permiten la regulación se logran por medio de un tubo cilíndrico concéntrico con el cuerpo de la válvula. Este cuerpo se desplaza exteriormente a lo largo de este, acercándose o alejándose del cono difusor. El cono obturador se acciona por dos motorreductores colocados diametralmente. Cada reductora controla un brazo que ejerce esfuerzos axiales sobre el cilindro. El sincronismo de movimientos entre los ambos brazos se logra por medio de una transmisión rígida que enlaza ambas reductoras. El equipo de accionar puede ser conseguido manualmente
Las limitaciones de los recorridos de apertura y de cierre se consigue a través de dispositivos electrónicos o servomecanismos. Fenómenos de conducción hidráulica. Casi la totalidad de las conducciones se encuentran sujetas a la acción del agua, en especial las de tipo cerrado y las sometidas a cambios bruscos de presión. Los fenómenos de cavitación y golpe de ariete repercuten negativamente en cualquier clase de conducto, si no se toman las medidas apropiadas para suprimirlos o reducirlos. Cavitación. Este fenómeno implica la formación dentro de las masas líquidas de espacios huecos o cavidades llenas de gas o vapor, surgidas por una vaporización local. La cavitación tiene su origen en reducciones de presión dentro del seno de los líquidos, cuando se desplazan a grandes velocidades manteniendo la temperatura ambiente. Las sustancias que el agua lleva disueltas, aire, gas, partículas sólidas, junto con las alteraciones de presión ocasionadas por las tuberías de las masas líquidas, impiden la continuidad de estas, lo que origina el surgimiento de cavidades microscópicas. Cuando el agua se encuentra en su estado natural contiene aire en solución y la cantidad será mayor cuando más elevada es la presión. Cavitación en burbuja o transitoria. Las burbujas surgen en forma repentina sobre el cono del cuerpo sólido sumergido en el líquido, crecen en extensión y desaparecen. Cavitación estacionaria. Las burbujas se constituyen en el contorno del cuerpo y se mantienen en él mientras que no se produzcan modificaciones en las causas productoras. La cavitación puede presentarse en tuberías, turbinas, bombas hidráulicas, hélices, superficies sustentadoras y conductoras de líquidos. La cavitación, debido a la acumulación de burbujas de vapor que dificulta la fluencia normal de las masas líquidas, puede tener como consecuencia la disminución de la velocidad a la que trabajan las máquinas hidráulicas. Las erosiones que se producen en las superficies metálicas, muros, etc., reciben el nombre de cavitaciones. Una vez que se producen burbujas de cavitación en el interior del líquido, estas aumentan su tamaño a máximo de un espacio corto de tiempo como consecuencia de reducciones de presión debido a un nuevo rompimiento de las burbujas. Las partículas de líquido precipitan hacia el centro de la burbuja y superficies sólidas sobre las que cada una de ellas estaba fija. Golpe de ariete. Cuando se interrumpe con rapidez la circulación de un líquido que transmite a cierta velocidad por un conducto, se originan fuertes variaciones de presión sobre las paredes interiores de este y del dispositivo, que frena el caudal suministrado, como consecuencia del cambio brusco en el desplazamiento del líquido en el interior de la conducción cerrada, conjuntamente con las deformaciones originadas por las sobrepresiones y depresiones, se producen vibraciones y otras consecuencias que pueden originar roturas, aplastamientos y otras averías en las tuberías y sus equipos. El golpe de ariete se produce en las tuberías cuando se realizan operaciones rápidas en los equipos que abren, cierran o regulan el desplazamiento del agua, como ser válvulas, compuertas, anclajes, etc. Este fenómeno también puede darse cuando existen reducciones bruscas de la potencia requerido a un generador accionado por turbina hidráulica. La acción de golpe de ariete puede atenuarse e incluso impedirse si se acciona lenta y progresivamente las válvulas, compuertas, etc., y principalmente a través del emplazamiento de chimeneas de equilibrio. Estas amortiguan las variaciones de presión al comportarse como pozos piezométricos. Los efectos del golpe de ariete son los más significativos en los conductos de gran longitud y tiene mayor fuerza al cerrar el paso de agua. El estudio de golpe de ariete tiene sí fundamento en la teoría de onda elástica, la cual implica el desplazamiento a una velocidad dada de las variaciones de presión a lo largo de una tubería. Mediante esta teoría se anula la idea de igualar la tubería de conducción como un cuerpo rígido. La velocidad recibe el nombre de celeridad de la onda y se refiere a la velocidad del sonido dentro del sistema considerado, estando condicionado por el diámetro, espesor y elasticidad de la tubería, así como de la densidad y compresibilidad del líquido. El valor de la longitud del conducto no influye. Los valores de las presiones originales en un golpe de ariete están en razón directa con el cambio brusco de la velocidad del líquido. Se entiende por periodo crítico de una tubería el tiempo necesario tarda una orden en desplazarse desde el origen de la perturbación hasta el extremo libre y regrese. Se diferencian golpes de ariete positivo y golpes de ariete negativo. En el primero de los casos, la onda elástica, al encontrar menor resistencia en la chimenea de equilibrio que en la propia tubería, se dirige hacia aquella, originando una elevación del nivel de agua en el depósito o galería de expansión, produciéndose una desaceleración en la columna líquida.
En cambio, cuando el golpe de ariete es negativo, el nivel de agua en la chimenea disminuye, provocando una aceleración del agua en la tubería. El golpe de ariete también recibe el nombre de martillo de agua, water hammer, y en el caso de tratarse de oleoductos y fluidos diferentes del agua, se le conoce como